Hola, paz de Cristo, mi nombre es Eli José Rodríguez, soy de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, en Misión Cali, Colombia. El día de hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza, lleva como título Los 5 temores del creyente. Espero que Dios sea usando mi vida y usando sus vidas, y por medio de esta enseñanza aprendamos mucho más de Él y que el Señor sea bendiciéndonos y fortaleciendo. Bueno, como base bíblica estamos en Primera de Juan 4:18, cual dice: en el amor no hay temor, sino que en el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, en donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Este capítulo, este versículo de la Biblia nos invita a que dejemos el temor de un lado y vivamos perfeccionando el amor, teniendo en cuenta que Dios es el que ministra nuestras vidas y es el que nos acompaña día y noche. De esta base bíblica se pueden desprender diferentes temores que a uno como creyente le afectan o le llegan a la vida, y nos invita a que conozcamos qué son estos temores y cómo debemos reconocerlos. Reconociendo los 5 temores del creyente, debemos tener en cuenta que el temor es algo que debe ser desterrado de la vida del creyente. El temor llega a todos en diferentes momentos de nuestra vida, pero como creyentes que debemos aprender a vivir por la fe y por el sentir de Cristo, el temor debe salir de nosotros, el temor se debe apartar de nosotros, y debemos comprender que el vivir en Dios, el vivir por medio de la fe, nos ayudará a crecer en la parte espiritual, y el comprender mejor lo que Dios tiene destinado para nosotros, lo que Dios quiere con nuestra vida. Vamos al primer temor que llega a la vida del creyente, que es el temor a hablar de Cristo. En ocasiones, cuando uno está por medio del sentir de Dios, llegan este temor, y este temor es básicamente el simple temor de abrir su corazón para que demás personas sean salvas, diría yo, para que otras personas conozcan de Dios. El hablar de Dios es un temor que llega a la vida del creyente porque llegan momentos de duda, llegan momentos de tensión, y si no nos afrontamos a este temor de poder hablar de Cristo normalmente, nos veremos faltosos ante Él y simplemente no viviremos por medio del sentir de Dios, y tendremos muchas dificultades en nuestra vida. El poder sentir la presencia de Dios con libertad hace parte de esto. El poder hablar de Dios, el poder hablar de Cristo libremente por todas las cosas grandes que Él nos ha hecho, que Él nos pone en nuestro sentir. Jeremías dijo que era demasiado joven. La historia de Jeremías, cual dice que el temor a hablar de Dios, el temor de poder difundir la palabra de Dios llega siendo simplemente a veces porque consideramos que somos muy jóvenes, muy tímidos, que somos tartamudos al hablar, como Moisés lo dijo en su momento, donde no dejamos que el poder de Dios, que el sentir de Dios fluya con nosotros, donde no dejamos que el poder, la gloria de Dios se manifieste a través de nosotros para que otras personas conozcan de Él. El siguiente temor es hacer algo por Cristo. El temor a hacer algo por Cristo es a veces simplemente porque no conocemos o porque nos sentimos en un momento de confusión para poder hacer esa obra de Dios o eso que Él nos manda.
En Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? El temor de hacer algo por Cristo básicamente es el cuestionar lo que Dios nos manda. Y el cuestionarlo es porque nos sentimos de cierta manera afectados, pero es porque nos invita al hacer algo por Cristo a que salgamos de nuestra zona de confort para que otras personas también conozcan y que nosotros nos movamos por el sentir de Dios. Si nosotros tenemos el temor de no confiar en Dios, pues estaremos dudando y poniendo en duda nuestra fe. Y el temor nos dominaría, teniendo nosotros problemas por diferentes cosas que llegan a nuestra vida y no nos movemos por el sentir de Dios. Simplemente nos moveríamos por lo que yo pienso o lo que yo creo y no nos movemos por lo que Dios nos manda. De esta manera también, como dice Mateo 21:28, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Un claro ejemplo de que a veces Dios nos manda a que trabajemos en un lugar diferente donde debemos ir en nombre de Él, y si nosotros no hacemos aquello que Él nos manda, por temor estaremos teniendo falta contra Él y estaremos perdiendo nuestra fe, que es lo que nosotros debemos sentir, el movernos por el sentir de Dios, el conocer que Cristo nos manda a algo por un bien que no es solamente para mí, sino también para los demás. El movernos por el sentir de Dios conlleva a que debemos conocer de que lo que Dios nos manda es por un bien, es porque debe ser parte de lo que nosotros debemos tener por fe en Dios. El tercer temor es sufrir por Cristo. Nosotros como creyentes a veces llegamos a tener ese pensamiento de que llegará un momento donde sufrimos por Cristo y ponemos en duda lo que nosotros creemos, y así llegan ataques del enemigo y nosotros no nos movemos por el sentir de Dios. Entonces el temor que llega a nuestras vidas por el medio de sufrir por Cristo, mediante a que nosotros nos saquen de nuestra zona de confort, nosotros debemos entender, como decía Job, tuvo temor de sufrir y ser fiel, pero al final Job siempre fue fiel a Cristo y a Dios, fue fiel a Dios. Y así como Pablo, que no tuvo temor en sufrir y siempre siguió predicando su palabra, siguió manifestando Dios por medio de él, ya que vivía por fe, por el sentir de Dios y no por el sentir propio a que debía sufrir por otra persona. Pero al momento de sufrir por Cristo, se entiende de que vivimos por fe, y la fe es lo que nos da fortaleza. El que nosotros vivamos con un temor al sufrir por Cristo pone en duda de que si estamos dispuestos a hacer lo que Dios nos manda a hacer. El cuarto temor es temor de vivir por Cristo. Cristo no vino a quitarnos la vida, sino a dárnosla en abundancia. El vivir por Cristo llega en los momentos donde ya nosotros dedicamos nuestra vida a Dios, dedicamos nuestra vida al sentir de Dios y nos sentimos movidos directamente por Él.
no debemos confundir la comodidad y el placer con la vida. Debemos entender que el vivir por Cristo es que nosotros difundamos el amor, difundamos lo que Dios quiere hacer con nuestra vida y lo que Dios nos ofrece, no solamente a nosotros, sino a todos los demás, a todos aquellos que conozcan de la palabra de Dios, y entendamos que el vivir por Cristo no debe ser un temor, sino debe ser un propósito, debe ser algo que debemos estar dispuestos a comprender, dispuestos a aceptar. Al momento de aceptar a Dios, debemos aceptar que es un cambio para vivir por Cristo. El quinto temor es al morir por Cristo. Llegan momentos donde la persecución, como se ve en otros países, en otros lugares, o el que te nieguen ese derecho a poder estar en un momento con Dios, llega ese temor a que si es de verdad o no que vale la pena morir por Cristo. Pero este temor debemos quitarlo de nuestra vida para poder comprender qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros, y qué es lo que el propósito de Dios con todas las cosas que Él hace. El temor de morir por Cristo, de que beneficia ganar todo el mundo y perder su alma. Este temor al morir por Cristo quiere decir de que si nosotros estamos dispuestos a siempre difundir la palabra de Dios y entender que el vivir por Cristo es morir mediante el mundo, a la carne, morir a la carne y morir hacia todo aquello que venga del enemigo, aquello que nos cause confort o nos cause como el estado donde nos sentamos bien. En realidad debemos entender que debemos vivir por el mover de Dios y difundir su palabra, que las demás personas conozcan de Dios y no solamente se muevan por beneficios que le lleguen a la vida de uno, sino por el sentir de Dios. Lucas 12:4 dice: mas os digo, amigos míos, no temáis a lo que mata el cuerpo y después nada más puede hacer. Lucas 12:5: pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si os digo a este temed. Y 1 Corintios 15:31: os aseguro por la gloria que de vosotros tengo en Cristo Jesús, Señor nuestro, que cada día muero. El vivir por Cristo es entender de que debemos morir a la carne y debemos siempre estar dispuestos a hacer lo que Dios nos manda a vivir, por lo que Dios nos manda a hacer, cada día poder seguir difundiendo su palabra y vivir por Él, vivir alabándole, vivir por medio del sentir de Dios. El morir por Cristo a veces nos asusta cuando vemos que llegan momentos de dificultad, pero si nosotros entregamos nuestra vida a Dios, no debemos tener aquel temor, sino vivir por fe y vivir por lo que Él nos dice, por lo que Él nos manda, y siempre estar ministrados por Dios. De esta manera Dios les bendiga y que sea Dios acompañándolos y ministrando sus vidas.